que pasó en la cruz de verdad y has aceptado al Señor, pues bueno, hoy es tu día para que todos tus pecados sean borrados. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cargar con la culpa duele mucho, es muy difícil. Cargar con el peso de todo un pasado, de todo lo que nosotros hicimos mal, eso es algo que nos va a quitar la paz, que nos va a mantener siempre con el corazón triste. Toda persona en este mundo tiene un vacío en su corazón. Toda persona. Toda persona que no tiene a Cristo, ¿no?, tiene un vacío en su corazón. Es un dolor profundo, es como una tristeza que no sabe ni cómo explicar, que no tiene cómo sanar, y puede molestar un rato con sus amigos, distraerse, reír, pero cuando regresa a su casa y está otra vez en la soledad, ahí encontrará ese vacío, esa tristeza, ese dolor. ¿Y por qué pasa eso? Sencillo, hay un peso muy grande que no le permite avanzar, que no le permite ser libre. Entonces es como si estuviese cargando cadenas por la vida, unas cadenas que le atan. Dice la palabra de Dios: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Las cadenas del hombre son sus pecados, porque él los puede cometer y piensa en el momento que no pasó nada, pero al pasar los días, los meses, los años, ve que está atado y que es muy duro cargar esas cadenas, porque esas cadenas pesan, porque esas cadenas dejan dolores, dejan tristezas, y aunque él trate de hacer diferentes cosas para liberarse de esas cadenas, no lo puede hacer. La única forma de liberarse de esas cadenas es a través de la sangre de Jesucristo, porque aquí dice la palabra de Dios que la sangre de Jesús derramada remite los pecados, o sea, quita los pecados. Eso es un milagro. Lo que pasa es que es un milagro espiritual, entonces tú no logras verlo con tus ojos, lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar. Cuando la sangre de Jesús te limpia y toma tus pecados y los lanza muy lejos, para que tú nunca más tengas que tocarlos, para que tú nunca más tengas que verlos, y mucho menos cargar la culpa por esos pecados, entonces tú comienzas a experimentar una libertad que no tenías antes. Es por eso que te digo, es un milagro espiritual, y los milagros más grandes son los milagros espirituales, los que el Señor hace por nosotros y nosotros recibimos por fe, y no los vemos tangibles, sino caminando encontramos esa libertad. Todos los que hemos conocido a Jesús entendemos esto que estoy hablando, y es que Él ha libertado nuestras vidas, nos ha quitado las cadenas, y hoy vivimos libres para nuestro Señor. ¿Es así o no es así? Los que conocen a Jesús saben que esto es una gran verdad, que nada, nunca nada en esta vida pudo quitarnos ese peso. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser libres de las cadenas. Entonces aquí dice la palabra de Dios que Jesús remite, quita los pecados, envía a otra parte esos pecados. Jesús derramó su sangre para alejar el pecado de nosotros. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. O sea que la sangre de Jesús nos lavó de todos nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Por amor. Tú puedes leer la palabra del Señor. Dice que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque fue el primero en resucitar, ¿no? El domingo hablaremos de resurrección. Él fue el primero en resucitar de los muertos para nunca más morir. Porque yo sé que en la Biblia hubo otras resurrecciones, pero esas resurrecciones que se manifestaron en la palabra de Dios a través de milagros poderosos fueron temporales. Es decir, las personas que resucitaron, como Lázaro, como Dorcas, como el hijo de la viuda, el otro hijo de la otra viuda, bueno, todos los que estuvieron ahí registrados en la Escritura, todos resucitaron, pero al pasar el tiempo otra vez murieron. En cambio, Jesús, el primogénito de los muertos, se le dice así porque Él resucitó de la muerte y la derrotó para siempre, y nunca más morirá otra vez. Él está vivo y está con nosotros esta noche. Y luego dice que si es el primogénito, eso significa que muchos más tendremos la misma resurrección. Es decir, que tendremos una resurrección para nunca más morir.
Nos levantaremos de la muerte. Eso pasará, pero no quiero meterme tanto en ese tema, solo lo toco porque aquí lo dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, nos amó. Jesús nos amó, Él nos amó, dice la palabra, y nos lavó de nuestros pecados. Necesitamos esa limpieza. Necesitamos que Jesús lave nuestras vidas de todos los pecados que cometimos. Porque dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí nadie puede decir que es perfecto, que nunca se ha equivocado. Aquí todos llegamos a Dios con muchas cargas, con muchos dolores, con muchas culpas. Es más, las iglesias son un lugar donde esto se ve más que en cualquier otro lugar, porque para eso es la iglesia, para que el cargado venga y se libere de sus cargas, para que el enfermo llegue y salga libre de su enfermedad. Para eso son las iglesias, son como pequeños hospitales que el Señor puso en la tierra, para que el enfermo espiritual, no solo el que está enfermo físico, sino el que tiene enferma su alma, el que viene cargada con dolores, con muchas tristezas, pueda encontrar un lugar de sanidad. Porque en esta tierra hay médicos para el cáncer, hay médicos para, especializados en diferentes tipos de enfermedad, pero para el corazón solamente hay uno y se llama Jesucristo, que Él puede sanar desde dentro y lo hace hacia afuera, porque no solo la redención fue para esa libertad gloriosa, libertad del pecado, sino para que podamos tener una vida plena con el Señor, una vida completa, bendecida. Dice la palabra del Señor que el que está en Cristo es completo, está entero, no le falta nada. En Jesús estamos bendecidos. Si Dios no escatimó entregar a su único Hijo por nosotros, con Él, dice la palabra, nos dará todas las cosas. El que tiene a Cristo tiene todas las cosas. Somos bendecidos por Él. Entonces lo primero que Jesús hizo a través de la sangre, de su sangre, fue limpiarnos de todo pecado. En primera de Juan capítulo 1, versículo 7 al 10, dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces entendemos por este versículo, o por estos versículos, que nadie en el mundo está limpio de sus pecados antes de llegar a Cristo. Nadie. Toda persona en el mundo carga la culpa. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que ir a Jesús para que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Eso es una buena noticia, porque solamente en Jesucristo hay libertad. Y la palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra forma. Si tú quieres caminar libre por esta vida, tú tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, para que el precio de su sangre que fue pagado por tu libertad sea aplicado en tu vida y experimentes el milagro de la salvación, que es libertad de todo ese pasado oscuro que cargábamos, y ahora podemos caminar con el Señor en una alegría que nadie más nos puede dar. Aleluya. Somos bendecidos, ¿no creen? Lo segundo que Jesús hizo cuando derramó su sangre fue que nos rescató de una vana manera de vivir. Nos rescató, su sangre nos sacó de una manera que teníamos de vida muy vana, porque no tenía ningún efecto realmente que impactara nuestras generaciones para bien, o nuestras vidas, nuestras familias para bien. Lo único que hacíamos era cometer errores tras errores, y eso era como traer maldiciones sobre nuestras vidas, y de paso maldecíamos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, porque los hijos viven las consecuencias de los pecados de los padres. Pero Jesús con su sangre nos rescató de esa vana manera de vivir, para que las cosas puedan cambiar de aquí en adelante. Dice la palabra en primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 18, así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fíjate,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. O sea que esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, que era una especie de condena, que teníamos que pagar por los errores de nuestros padres, que nos condenaba a repetir los mismos errores nosotros y a vivir en la misma esclavitud que ellos vivieron, fue rota. ¿Con qué? Con la sangre de Jesús. Qué bendición, ¿no? Porque tú ya no tienes que cargar las cadenas de tu familia y tampoco las tuyas. Tú puedes caminar en completa libertad porque Jesús con su sangre te saca de esa vana manera de vivir. Entonces analízalo. El poder del Señor a través de su sangre fue completo. Te remitió los pecados, los quitó de tu vida, borró tu pasado, pero ahora la misma sangre de Jesús derramada en la cruz te saca de esa vida que traías. Tú comenzarás a ver cómo Dios transforma tu diario caminar. Dios comienza a cambiar tu forma de pensar también. Dios te va levantando, abre tus ojos, comienzas a ver cosas que no veías, comienza a despertarse en ti un amor y unas ganas por buscar a Dios y también a la vez un repudio por las cosas de este mundo. Solamente eso lo hace Dios, porque Él trabaja desde dentro hacia afuera. No hay otra manera. Porque si tú intentas en tus fuerzas superar esa condición que traías, vas a estar muy frustrado ante la imposibilidad. Pero por el poder de la sangre de Jesús va a ser muy sencillo abandonar esa vieja manera de vivir. Yo te pregunto, ¿alguna vez lo pensaste? Yo necesito cambiar. ¿Alguna vez lo pensaste? Dime la verdad. Yo necesito cambiar. Yo no puedo seguir siendo igual. ¿Y cuántas veces lo intentaste? Y no pudiste. Eso nos pasó a todos, siendo honestos. Yo necesito cambiar esto en mí. Yo necesito quitar esto de mí. Porque toda persona en su conciencia, aun cuando ella no haya nacido de nuevo, sabe y tiene una culpa y sabe que eso no lo llevará a nada bueno. Toda persona sabe que una vida contaminada por las cosas de este mundo nunca lo llevará a algo bueno. Que por el momento puede reír, pero eso pasará la factura y más adelante tendrá que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces yo creo que cada uno de nosotros en algún momento dijimos, tengo que cambiar esta manera de vivir. No puedo seguir igual, tengo que ser diferente. Pues bueno, aquí está el Señor. Su sangre preciosa te ayuda. Tu sangre preciosa te limpia de todo pecado y te saca de esa vana manera de vivir. Él te entrega una nueva vida. Y es que cuando llegamos a Jesús ya nunca más somos los mismos, ¿o no? Aquí hay muchos que ya hemos sido lavados con esa sangre preciosa y hemos visto que nuestra vida no es igual. Y no puede ser igual. Y no porque nos estén manipulando, no porque nos estén obligando a ser diferentes, es porque el poder de Dios está en nosotros y nos quita de esa vana manera y nos pone en una nueva vida. Dice la palabra que Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Tú cambiaste de reino, tu ciudadanía ya no es de esta tierra, tú ya no perteneces al mundo. Cuando tú recibes el sacrificio de Jesús, a Jesús en tu corazón, esa sangre preciosa te purifica, te limpia y te cambia del lugar donde tú estás. Puede que geográficamente sigas viviendo en esta tierra, pero tú ya no eres de la tierra. Ahora tú eres del cielo y el cielo ha sido plantado en tu corazón. Me gusta como lo dice Mark Hankins en uno de sus libros. Un día viviremos en el cielo. Otra vez. Hoy el cielo vive dentro de nosotros. Un día viviremos dentro del cielo. Y me gusta tanto eso porque es la verdad. Tú tienes un pedazo de cielo dentro de ti cuando tú has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahí está el cielo, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí tienes una convicción. Es algo precioso y profundo. Aleluya. Es una bendición. ¿Cómo te parece? Entonces Él no solo te limpia, Él te quiere dar una nueva vida. Una vida sin mancha. Él va a comenzar a perfeccionar tu camino. Él te va a llevar a vivir en santidad. Él poco a poco va escribiendo sus leyes en las tablas de tu corazón, como lo dijo Joel, para que tú seas un hacedor de esa palabra. Porque la palabra en el papel no tiene poder en ti. Esa palabra tiene que ser escrita en tu espíritu. Como lo decíamos anoche en la predicación, cuando tú no pecas, cuando tú dejas tu vida pasada, no lo haces porque aquí dice.
Lo haces porque aquí dice. Es porque el Espíritu escribe esas palabras en tu corazón. Entonces se convierte en algo sencillo practicar y vivir la palabra, porque el Espíritu de Dios está haciendo que tú seas ese hacedor de la palabra de Dios. Él te rescató de una vieja vana manera de vivir. Ahora tú puedes ser una nueva criatura. Y de pronto para alguien esto es nuevo y dice, pero ¿cómo? ¿Si es posible? Sí, sí es posible. Estas son las buenas nuevas de salvación. El Señor puede hacerte una persona completamente diferente. Él te puede transformar. Y número 3, ¿qué más hizo la sangre de Jesús? La sangre de Jesús nos reconcilió con el Padre. Estábamos separados de Dios. Dice la palabra que nuestros pecados hicieron una separación entre Dios y nosotros. Entonces la comunión estaba rota. No existía manera de acercarnos a Dios. No había cómo. Nadie podía llegar a Dios y buscarlo. ¿Tú sabes en el Antiguo Testamento cómo funcionaba? Las personas tenían que ir al sacerdote y el sacerdote era el que presentaba la ofrenda por ellos. Ellos no podían hacerlo directamente, tenía que ser a través de intermediarios. Pero el velo se rasgó, Jesucristo murió en la cruz, su sangre fue derramada y ahora tú puedes entrar directamente al Padre y hablar con Él sin ningún problema. Nos reconcilió con el Padre. ¿Quién hizo eso? La sangre de Jesús. Lee conmigo Romanos, el capítulo 5, versículo 8 al 11. Quiero que mires conmigo esta palabra, Romanos 5, 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Di conmigo, reconciliación. Entonces la reconciliación, ¿con quién fue? Con el Padre. Todos estábamos en deuda con el Padre, pero al ser borrado el pecado, al ser pagada la deuda por Jesús en la cruz, al Dios darnos esa nueva vida a través de la sangre de Jesús, ahora nosotros podemos estar reconciliados con el Padre. Ya no separados, ya no lejos de casa, ahora tú puedes sentarte en la mesa de papá y comer con Él. Y hay una historia muy linda en la Biblia que nos muestra un cuadro real de lo que pasa con nosotros, y es la historia del hijo pródigo. Yo creo que tú la conoces, ¿verdad? Es un muchacho que decidió rebelarse, irse de casa, le dijo a su padre, dame mi herencia, yo quiero ir a vivir mi vida. El padre con tristeza le entregó su herencia y él salió. Se gastó su dinero con prostitutas, hizo todo pecado que pudo hasta que se gastó la última moneda. No le quedaba un solo peso y en medio del desasosiego, del dolor, porque no tenía ni siquiera para comer, miraba a los cerdos comer algarrobas y añoraba comer las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces él ahí comiendo con los cerdos volvió en sí, dice la palabra de Dios, volvió en sí y dijo, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago en esta vida? Si en la casa de mi padre hay moradas, si en la casa de mi padre hay lugar para mí, ¿qué hago acá si aún los jornaleros de mi padre viven mejor que yo y mi padre los trata bien? Entonces tomó una buena decisión. Él dijo, iré donde mi padre, regresaré a casa y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llames tu hijo, hazme uno de tus sirvientes. Así lo hizo, regresó a casa y cuando el papá lo vio venir, se alegró mucho, dice la palabra de Dios. Se puso feliz y entonces salió al encuentro de su hijo perdido, el que se gastó el dinero con las prostitutas. Salió y le dijo, hijo, bienvenido a casa. Lo abrazó, lo besó, le puso un anillo en su dedo, le puso vestiduras nuevas y mandó matar el becerro gordo. Y eso es importante que tú lo entiendas, porque sin la muerte de ese becerro él no podía entrar a casa. Se necesita que la sangre inocente se derrame para que el hijo pueda entrar a casa otra vez. Y de eso estamos hablando hoy. El becerro ya fue sacrificado, Jesucristo ya fue entregado a muerte en esa cruz, su sangre ya fue derramada. Por eso tú puedes regresar a la casa de tu padre. Y tu padre no te culpa, no te condena. Él te recibe con amor, te levanta y te dice, hijo, ven a casa, tú sabes que todo lo mío es tuyo.
Imagínate ese hijo: Señor, pero yo no merezco, papá, yo no merezco esto. Yo me fui de casa, yo fui rebelde, me porté mal, me gasté tu herencia, todo lo que me diste lo despilfarré, yo no merezco esto. ¿Y qué le dijo el padre? Bienvenido a casa, aquí tienes un lugar. Y eso es lo que tu padre te dice a ti. Aunque sientas que lo hayas perdido todo, que lo hayas malgastado todo, aunque sientas que no mereces un lugar en la casa de Dios, el Padre te dice hoy: bienvenido, hijo, te amo con amor eterno, bienvenido a casa. Puedo recibirte porque el becerro ya fue sacrificado, porque Jesús ya fue sacrificado, ya se derramó sangre inocente por ti. Por eso tú puedes ser parte otra vez de la familia y entrar y gozar de la comunión con el Padre. Todo esto lo hizo por amor. Aleluya. Es una bendición, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante volver a casa? Porque en la casa hay muchas bendiciones y muchos privilegios. Porque en la casa de nuestro Padre existen manjares, existe alimento, el pan del cielo. Porque en la casa de tu Padre tú no tendrás frío. Porque en la casa de tu Padre tú no pasarás hambre. En la casa de tu Padre estarás seguro cuando venga el día de la ira. Así lo dice el versículo que leímos. Cuando venga el día de la ira sobre el mundo, en la casa de tu Padre tú estarás seguro. Porque la ira viene. Y eso es algo inevitable. Pasará, vendrá. Ya que muchos no aceptaron el perdón, el amor del Padre. Dios es bueno, Dios perdona a los que quieren aceptar ese perdón. Pero si tú no aceptas ese perdón, no hay nada más que hacer. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Entonces dice la palabra en Hebreos: solo queda una horrenda expectación de juicio. Ya no existe ninguna otra opción. Es por eso que el pecado tendrá que ser juzgado y tendrá que ser castigado, porque Dios es justo, nunca dejó de ser justo. Y toda mala acción merece una justa retribución. Lo que pasa es que si tú creíste en la sangre de Jesús, la justicia de Dios se aplicó sobre Jesús y no sobre ti. Entonces Jesús recibió el castigo que tú merecías. Por eso tú puedes entrar a casa, porque la sangre del Cordero se derramó. Tú puedes estar con el Padre, y en la casa de tu Padre hay seguridad. Vendrá la ira, vendrá la destrucción sobre este mundo, pero tú estarás a salvo, porque tu hermano mayor Jesucristo vendrá a sacarte de esta tierra antes que venga la ira sobre este mundo. Por estar en Él somos bendecidos. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿cuántos quieren estar en la casa del Padre? Mi papi hoy nos compartía una palabra en el ayuno, y nos decía: lo que yo más quiero es ver a mi Señor cara a cara, estar con Él en el cielo. Piénsalo, ¿cómo será ese momento? Cuando estemos allá y sepamos que de verdad fuimos librados de algo muy terrible que va a pasar en esta tierra. La gente no entiende. Jesús dijo: los últimos tiempos serán como los de Noé. Correrán de aquí para allá, se casarán, se darán en casamiento, pensarán que todo es tranquilo, cuando de repente viene el terror repentino. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá el terror repentino. Y sí, para muchos eso es una locura, esto no puede ser así, pero yo te digo, la Biblia lo dice, y la Biblia no ha fallado en una sola cosa, ni siquiera en una. La palabra ha sido tan exacta que todo lo que la palabra dice se ha cumplido con exactitud. Lo que falta por cumplirse también se cumplirá. Es tu derecho creer o no creer, es tu responsabilidad también. Pero yo he decidido creer en Jesús como mi Señor y Salvador, y te invito a que tú también lo hagas. Porque ¿qué tal que todo lo que dice la Biblia sea cierto? Yo creo que es cierto. Yo no sé si tú lo crees también. Yo te doy un consejo: no corras el riesgo. Es un riesgo muy grande para decir: no, eso no creo que sea verdad, eso es mentira, no creo que pase todo lo que va a pasar. Bueno, allá tú. Pero mi consejo es: no corras ese riesgo tan grande. Asegura tu eternidad con el Señor, que cuando Jesús venga nos vayamos todos de acá y ninguno se quede, porque en la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Dijo el Señor: me iré a prepararles casa. Si así no fuera, no les hubiera dicho nada, pero porque así es, iré, les prepararé casa, y luego regresaré y os tomaré a mí mismo, y nos llevará a la casa de Padre. Entonces le dijo:
Tomás, pero no sabemos cuál es el camino. Entonces Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú puedes leer eso allá en Juan capítulo 14, cuando Jesús habló de las moradas del Padre. Yo quiero ir a la casa del Padre. Aunque haya sido un hijo pródigo, yo sé que mi Padre me ama y me recibe en casa. Tú también puedes ir a casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá cabemos todos. ¿Cuántos quieren estar allá? Amén. No es como que se llenó el cupo y qué pena, ya no hay más. No, todos cabemos. Y si tú estás aquí esta noche es porque tú también cabes. Y porque para ti también hay un lugar en la casa del Padre. Solo tienes que aceptar la sangre de Jesús, porque es la única que te reconcilia con el Padre. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma. La sangre de Jesús es la única que nos hace llegar a la casa del Padre. Pero número 5, la sangre de Jesús nos santifica, nos santifica. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, en el versículo 13, así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Aleluya. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Y dice aquí la palabra del Señor: para que sirváis al Dios vivo. Perdón, número 4, me salté, ¿cierto? Número 4 es: la sangre de Jesús limpia nuestras conciencias. Y ya vamos a la de nos santifica. La sangre de Jesús, ¿qué hace? Limpia nuestras conciencias. Es muy duro vivir con una conciencia que acusa. Eso es algo, es una desgracia. La sangre de Jesús quitó esas barreras de la culpa. No sé si tú viviste con la conciencia acusándote. Eso no es fácil. Yo he estado en la cárcel predicando, ¿no? Yo estaba en la cárcel predicando, compartiendo, y el pastor, llevando la palabra. He tocado guitarra, cantado canciones con los presos. Me gusta hacer eso y trato de hacerlo. Bueno, este año no lo hice, pero me gusta hacer eso. Cuando tú hablas con las personas que están allí, verás lo que es cargar el peso en la conciencia. Es una cosa muy dura. Pero también puedes ver cuando ellos reciben a Jesús, cómo algo se les quita de encima. Y cómo ellos comienzan a sonreír y cómo pueden tener una libertad. Aunque sigan en una cárcel física, ya su alma no está bajo prisión. Ahora son libres en Cristo Jesús. Eso hace el Señor. El Señor viene con su sangre preciosa y te limpia de la culpa. Tu conciencia es limpia, porque la conciencia es la voz del Espíritu. ¿Y cómo es que funciona esto? Cuando tú llegas a Jesús, se produce un milagro, que es el milagro del nuevo nacimiento. Tú eres un espíritu que tienes un alma y vives en un cuerpo. Esa es la fórmula, o la forma mejor, como el Señor nos dijo en la palabra, que estamos hechos. Yo soy un espíritu que tengo un alma y vivo en un cuerpo. Así somos todos nosotros. Tú no eres un alma, tú no eres un cuerpo. Tú eres un espíritu y tienes un alma. ¿Qué es el alma? El intelecto, las emociones, la voluntad. Eso es el alma. Por eso tú tienes una parte muy emotiva en ti, que Dios la puso allí, que es importante saber manejar, o si no ella termina manejándonos a nosotros. El alma hay que tenerla bajo sujeción, hay que dominarla y no dejarnos dominar de ella. Pero la esencia del ser humano es su espíritu, no su alma, su espíritu. Por eso la palabra dice: es el Dios de los espíritus. Porque las personas en sí son espíritus. Solo que tú estás viviendo en un cuerpo. Pero ese cuerpo un día se va a deshacer. Un día ya no va a estar. Es más, hemos visto que el pasar de los años ha dejado marcas, ¿o no? Ya no somos igual que cuando teníamos 18 o cuando teníamos 17. Este hombre exterior se desgasta, dice la palabra, no obstante el interior se renueva todos los días. Entonces tú eres un espíritu, tú eres un espíritu. Cuando Jesús muere en la cruz y cuando tú entiendes lo que pasó en esa cruz, se produce en ti el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es que el Señor te cambie tu alma, no. Él cambia tu espíritu, o sea, cambia tu esencia, lo que tú eres.
Ahora eres una nueva criatura, eres una nueva persona en Cristo Jesús, no eres el mismo. Es por eso que esa vieja persona antes de llegar a Cristo ya no existe, ya no está. Fue puesta otra naturaleza en tu ser. Ahora eres una nueva criatura, una nueva persona, es como un bebé que nace, así eres tú. Solo que cuando naces de nuevo, tu alma sigue siendo la misma, esa no nace de nuevo. Tu cuerpo sigue siendo el mismo. Yo sé que muchos quisiéramos que el cuerpo también naciera de nuevo, ¿no? Y liberarnos de la barriga y de muchas otras cosas. Pero el cuerpo sigue siendo el mismo. Esa es una noticia no tan buena por ahora. Pero les tengo una buena noticia. Muy pronto ese cuerpo también será redimido. Y un día tendremos cuerpos glorificados porque eso dice la palabra del Señor. Y ya se pagó por esa redención. Pero mientras tanto tenemos un espíritu nuevo, los que hemos recibido a Cristo, cuando la sangre de Jesús nos ha limpiado, nos ha dado un nuevo nacimiento. Entonces, cuando tenemos un nuevo nacimiento, la conciencia, escúchame, la conciencia es la voz del espíritu. Así como en el alma están las emociones, en el espíritu está la conciencia. Cuando tu espíritu es renacido a una simiente incorruptible, porque el espíritu nunca se corrompe, porque es el lugar santo donde vive el Espíritu Santo. Ahí es donde entra a vivir, donde hace su casa. Ese espíritu, esa simiente incorruptible que tú eres ahora en Cristo Jesús, como es nueva, pues la voz de la conciencia no tiene de qué acusar. Recuerda, la conciencia es la voz del Espíritu. Y como tú fuiste renacido, como tú eres una persona completamente nueva, entonces ya no existe una culpa. Sencillo, ahora tienes la conciencia de un bebé, porque naciste de nuevo. Esa es una libertad de Jesús. Es la libertad que tenemos en Jesús, porque ya no estamos ahí cargando el peso del pasado. Puede que tu mente se acuerde y uy, qué embarrada lo que hice. Sí, pero tu mente está siendo transformada por la palabra del Señor. Y es el trabajo de todos nosotros los que creemos en Dios, hacer que esta mente sea renovada, hacer que esta alma sea transformada. Esto nos costará toda la vida, pero iremos de aumento en aumento, cada día seremos mejores, pero nuestro espíritu fue transformado. Entonces tú ya no tienes el peso de una conciencia que carga con un pasado lleno de culpas. No, ahora tú tienes la conciencia de una nueva criatura, de alguien que acabó de nacer. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, ya no hay peso de la culpa. Ahora eres una persona completamente inocente, como un bebé que acaba de nacer. Eso es poderoso y ese es el milagro del nuevo nacimiento. Entonces ahora te das cuenta por qué la sangre de Jesús, después de limpiar tus pecados, después de rescatarte de tu vieja manera de vivir, de reconciliarte con el Padre, ahora también puedes experimentar una limpieza en tu conciencia. Casi siempre, siempre cuando una persona nace de nuevo, dice las mismas palabras: tengo una paz que nunca había tenido. Es una paz. Pues claro, ya no hay una conciencia que lo acusa. Ahora hay una paz porque como ya no le debe nada al Padre, porque ya fue perdonado, entonces ya no hay deuda, hay paz. Y yo no sé si tú quieres experimentar esa paz. Yo ya la probé y muchos de los que estamos aquí ya lo hemos hecho y no la cambiamos por nada, porque la paz es algo que todo ser humano busca en esta vida. ¿O no? No hay nada como la paz. Imagínate tú estar en medio de un problema muy duro, pero tener paz en el corazón. Es un regalo de Dios, nadie más da eso. Pero yo he visto gente sin problemas, todo está bien, y viven con un dolor y una tristeza en su corazón que ni siquiera entienden por qué. He visto gente rica, millonaria, suicidarse. He visto gente que al parecer todo lo tienen resuelto, económicamente, emocionalmente, supuestamente, en todo están bien. Aún así se quieren morir, aún así viven con tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque esa paz solo la da Dios. Esa paz solo la da la sangre de Jesús cuando las conciencias son lavadas con esa sangre. No existe otra manera. Entonces tener esta paz, yo no cambio esta paz por nada, es una bendición. Puedes atravesar las situaciones más duras y tener paz en tu espíritu, estar tranquilo, estar contento ahí en tu interior. Sí, por momentos tu mente se confunde, por momentos tu mente va a tener que luchar con pensamientos, eso es normal, pero en tu espíritu habrá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y analiza estas palabras porque son demasiado profundas. ¿Te gustaría tener la paz de Jesús?
No existe un ser humano en la historia que haya mostrado un juicio cabal tan grande como el que tuvo Jesús, que en medio de los clavos mantuvo su paz, que en medio del dolor y la muerte y derramando su sangre mantuvo su paz. A él le dolía, él estaba en su cuerpo sufriendo, pero nunca abrió su boca para maldecir a alguien. Escucha a Jesús en la cruz clavado diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa paz que tenía Jesús es la que prometió darnos. Por eso Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No tengan miedo. La paz que el Señor da es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz inexplicable. Es una paz que solo cuando la vives puedes entender qué es estar en medio de las dificultades, pero con esperanza en el corazón, con alegría, sabiendo que todo se pondrá mejor, porque esa es la paz que el Señor da. Poderoso. ¿Quieres vivir con esa paz? Necesitas que la sangre de Jesús lave tu conciencia. Necesitas que la sangre de Jesús produzca un nuevo nacimiento en ti, una simiente incorruptible, un espíritu nuevo. El que está en Jesús ahora es declarado santo, porque la palabra habla de una santidad posicional. Es decir, tú no has hecho mucho para portarte bien, para cambiar, pero ya el Padre te ve como una persona santa, porque en tu espíritu, tu esencia fue transformada. Ahora eres santo. Que necesitas entrar en un proceso de santificación. Claro, todos estamos en eso, en un proceso de santificación, para que esa santidad que está en el espíritu se exteriorice en nuestra vida, se pueda reflejar exteriormente en todo lo que hacemos. Pero eso es un trabajo que hacemos todos los días con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra mente. En sí lo que hace la palabra es que nos educa el alma, nos educa la mente, para que podamos mostrar exteriormente lo que ya tenemos interiormente. Y por eso vamos a una iglesia, para aprender. Por eso hacemos discipulados, por eso escuchamos predicaciones, cantamos alabanzas, etcétera. Establecemos ciertas disciplinas porque queremos agilizar ese proceso, para que la santidad que hay interior se refleje en nuestro exterior. Y todos queremos eso. Los que nacemos de nuevo cada día queremos ser más santos, y por eso nos purificamos a nosotros mismos, ¿no? Nos santificamos y trabajamos todos los días para que nuestra vida sea cada día más santa. Pero eso es el trabajo de la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso tú no te preocupes, que eso tú lo vas a comenzar a descubrir cuando comiences a caminar con Dios. Lo que tú necesitas hacer, si no lo has hecho, es recibir a Jesús en tu corazón, aceptar esa sangre que te limpia de todo pecado, que te da un nuevo nacimiento, que te hace una nueva criatura. Y cuando el Espíritu Santo comience a vivir ahí, que tú seas la casa de Él, ahora vas a ver lo que es tener una vida transformada por su poder. Porque Él no te va a dejar hacer lo mismo que hacías antes. Él no te va a dejar ser la misma persona que eras antes. El Espíritu Santo comenzará a trabajar dentro de ti y te llevará de aumento en aumento, de victoria en victoria. El Espíritu Santo comenzará a formar en ti la imagen de Jesucristo. Eso es lo que hace el Señor. Aleluya. Él limpió nuestras conciencias. Al no haber culpa, entonces podemos servir a Dios con libertad. Dice aquí la palabra del Señor que Él lavó nuestras conciencias para que podamos servirle a Él con libertad. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener libertad? Nada como ser libres, ¿no? Libres de la opresión, libres de la ansiedad, libres de la depresión, de la tristeza, libres de la enfermedad, libres de las maldiciones de la ley, de las maldiciones del pecado, libres del diablo, libres de los demonios. Esta es la vida que Cristo te ofrece hoy, una vida de victoria en todos los aspectos. Aleluya. Pero también la sangre de Jesús nos santifica. Ahora sí te voy a decir esto. La sangre de Jesús nos santifica. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, dice la palabra del Señor así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las ropas blancas simbolizan la santidad del creyente.
Y es gracias a la sangre de Jesús que nosotros podemos santificarnos. Ahora sí, el proceso de santificación. Aquí está hablando de aquellos que salieron de la gran tribulación, los que fueron salvos en medio de la tribulación, no de nosotros exactamente, pero se guarda el mismo patrón. Aquellos que sean salvos cuando Cristo venga y se queden en esta tierra, pero alcancen a salvarse, también lo van a lograr solamente a través de la sangre de Jesús, igual que tú y yo hoy, porque no existe otra manera. Solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No existe otra manera. Él limpia nuestras ropas. Cuando habla de las ropas es de esa santidad exterior, de que podamos mostrar en nuestra vida cotidiana lo que el Señor ya hizo dentro de nosotros. Porque solamente Jesús nos puede santificar, nos puede purificar. Solo Jesús nos hace nuevas criaturas. Dice Santiago en el capítulo 4, en el versículo 8, así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Jesús. Y escúchame esto, por favor, porque con esto voy a terminar. ¿Cómo te acercas a Jesús? Te los voy a decir. Lo primero que tienes que hacer es conocer quién es Jesús. Hoy te he hablado un poco acerca de quién es Jesús, y creo que ya la mayoría de personas saben quién es Jesús, su obra redentora en la cruz del Calvario. Entonces creo que en ese aspecto todos sabemos quién es Jesús. ¿Alguien sabe quién es Jesús aquí? Amén. ¿Tú crees que fue un carpintero o crees que fue el Salvador del mundo? ¿Tú crees que fue un gran maestro que enseñó buenas lecciones, o crees que es Dios hecho hombre que vino para redimirte? Ayer decíamos esto: Jesús dijo que era Dios. Y yo no sé si tú le crees, pero yo sí le creo. Él es Dios que se hizo hombre. Entonces existen tres posiciones: o mintió, o estaba loco, o realmente era Dios. Entonces yo creo, y creo que tú también lo crees, que realmente Él es Dios. Que no es solo el carpintero hijo de José que clavaba puntillas con su papá. No, es Dios hecho hombre que nació de una virgen y que su sangre nos limpió de todo pecado. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es conocer quién es Jesús, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, como dice Juan 14, versículo 6. Pero lo segundo que tú tienes que hacer es creer en Él. Creer que realmente Él es tu Salvador. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego. Entonces lo número 2 que tú tienes que hacer después de conocer a Jesús es creer que realmente Él es la salvación para tu vida. Lo número 3 que debes hacer es recibir a Jesús en tu corazón, invitarlo a vivir en ti. Juan capítulo 1, versículo 12 dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no es solamente creer, hay que recibirlo. Hay que decirle: Señor, te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Entonces, ¿tú conoces a Jesús? Te pregunto, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Él es el camino? Ahora te pregunto, ¿tú recibiste a Jesús en tu corazón? Si no lo has hecho, te invito a que lo recibas hoy. Pero déjame terminarte de decir esto. Número 4, necesitas confesar con tu boca que Jesús es tu Salvador. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú conociste a Jesús, tú ahora creíste que Jesús es tu Salvador, ahora recibes a Jesús en tu corazón. Tú tienes que hacer una confesión de fe, decir: yo creo en Jesús como mi Señor, yo creo que Él es mi Salvador. Y después de confesar a Jesús, Él va a venir a vivir dentro de ti, porque el Señor te dará un nuevo nacimiento. Y me gustaría hacer una pregunta esta tarde, ya casi noche. ¿Cuántas personas nos acompañan por primera vez? Levanta tu manito con mucho respeto. Solamente quiero saber quiénes están acá. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Saben algo? ¿Saben algo? Por ustedes se hizo este servicio de viernes.
por ustedes, créanme. Es por ustedes. Nos reunimos esta noche acá porque este mensaje de salvación, todos estos que ustedes ven aplaudiendo, ya se lo saben al derecho y al revés. ¿Sí o no? Pero por ustedes lo predicamos porque los amamos, porque queremos que también disfruten de la paz que nosotros hemos conocido y conozcan a Jesús como su Señor y como su Salvador. Por eso les voy a pedir que se pongan sobre sus pies todos, no solamente los que vinieron por primera vez, todos los que están acá esta tarde. Y voy a hacer una oración, esta confesión de fe. ¿Cuál es esta confesión de fe? Es decirle al Señor: yo creo que tú eres Jesús, el Salvador, que tú eres mi Señor, y yo te acepto y te invito a vivir dentro de mi corazón. ¿Vale? Entonces, tú que viniste por primera vez, ahí donde estás, te invito a que hagas esta oración. Obviamente, si la quieres hacer, porque el Señor hoy te invita y te dice: ábreme la puerta y yo entraré, yo cambiaré tu vida, yo te transformaré, yo te daré paz, haré todo lo que aprendimos hoy. Pero tú tienes que recibir a Jesús, confesarlo, invitarlo a vivir dentro de ti. Aleluya. Él está en este lugar. Ahí donde estás, con mucho respeto, te invito a hacer esta confesión de fe, y toda la iglesia vamos a apoyarles con esta oración. Pero ustedes lo van a hacer creyendo, y ustedes van a experimentar lo que es el milagro del nuevo nacimiento. ¿Y cómo sabrán que nacieron de nuevo? Porque habrá una paz en sus corazones que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la palabra: el Espíritu Santo dará testimonio a sus espíritus de que son hijos de Dios. Habrá un testimonio interior, habrá una verdad plantada en el corazón, habrá una seguridad que no tienen hoy, pero que tendrán, porque el Señor entrará a vivir en sus corazones con su Espíritu Santo. Tú necesitas a Jesús, lo necesitas. Necesitas cambiar la vida, necesitas ser transformado, necesitas la salvación. Entonces, ahí donde estás, levanta tus manitos al cielo y repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Hoy te reconozco como mi único Salvador y te invito a vivir en mí. Te recibo, te acepto como mi Señor. Borra mi pasado, limpia mi vida, lávame con tu sangre, dame una nueva vida, dame un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, una nueva naturaleza, y pon en mí tu Espíritu Santo, y te seguiré, Señor, y te amaré por el resto de mi vida. Que tu Espíritu Santo me impulse a obedecerte, a hacer lo que tú quieres que yo haga, para que mi vida pueda ser transformada con el poder de tu Espíritu Santo, por tu sangre derramada. Creo en tu sacrificio, Señor. Acepto este perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bienvenidos a la familia de Dios. Aleluya.